Muchos usuarios han dicho que he estado decayendo con el pasar del tiempo y que no quiero escuchar las críticas. Bueno, quizá ellos tengan razón, quizá debería mejorar mis argumentos, mi edición, mi locución y quizá debería leer las críticas que me hacen más seguido. Después de todo, puedo tomar algo útil de ahí y mejorar. Ok, leeré mis críticas y tomaré este comentario, porque tiene cientos de likes, lo que significa que cientos de personas concuerdan con su crítica. Por ende, es una digna representación de las críticas que varios me hacen hoy en día. El usuario inicia con Doom ya no me divierte. Goodness, no sabía que subía entretenimiento, que soy un comediante. Ok, subiré una que otra cosa para divertirlos de vez en cuando, o trataré de hacer las cosas más entretenidas, pero divertirlos nunca fue mi enfoque. Si quisiera divertirlos, no estaría subiendo videos sobre cómo escribir bien una serie. El usuario prosigue a decir que ya casi no doy argumentos sólidos, y que si los doy, se pierden en mi pésimo acento. Esto no es un argumento. Decir que los argumentos se pierden por un acento es lo mismo que admitir que eres un retrasado, que no puedes escuchar los argumentos porque un acento te distrae. Eso no es lo mismo a que los argumentos no estén ahí. Puedo decir el argumento con todos los acentos del mundo y el argumento seguirá existiendo. Lo siguiente que dice es que el chiste, entre comillas, sobre la superioridad se me subió a la cabeza. No sé de qué chiste hablas, pero ¿cómo es humanamente posible no sentirte superior cuando cientos de personas opinan que un argumento se pierde por un acento? Lo siento, debo ser sincero, me hacen sentir como un genio, aunque no debería hacerlo si mi competencia es gente que cree que los argumentos son inválidos por un acento. Posteriormente, el autor del comentario editó el comentario para agregar un montón de párrafos más. Pero al bastardo se le olvidó poner un argumento real. Si ibas a editar tu comentario para agregar todo eso, pudiste tomarte la molestia de hacer un argumento. El autor comienza su edit con que mis fanboys son como los de One Punch Man por defenderme de un comentario retrasado que dice que mis argumentos son inválidos por mi acento. Oh sí, mis fans son los que están mal aquí. ¿Cómo se atreven a decirte que estás siendo un imbécil superficial y que hagas un argumento de verdad? Definitivamente tienen que ser fanboys. En su segundo super argumento dice que lo he insultado porque soy un nazi. Esto es literalmente un ad hominem. ¿Qué tiene que ver la política con todo esto? No sé si eres imbécil, pero mis videos no son sobre el nacionalsocialismo. Jamás he hecho un video sobre ello y mucho menos lo he subido a este canal. ¿Por qué este subhumano cree que está haciendo un argumento? ¿Por qué 100 personas le dan like? ¿Y por qué no los estoy gaseando a todos? En la tercera línea de su edit, admite que es un pendejo superficial. No critica mi locución, no critica mi guión. No, es solo que no le gusta mi voz. Oh, pues putas perdón por no agradarte. Eso me hace un mal crítico por alguna fucking razón. Cuarta línea y aún no hay un argumento de por qué no valgo verga. Quinta línea y volvemos con otro ataque personal. ¿Qué tiene que ver mi estatus económico con mi contenido? Trabajo en cosas que a imbéciles como tú no les importa. Este imbécil exige que les hable de mi vida personal, ataca mi vida personal y luego espera que lo trate con respeto. ¿Pueden creer la falta de moral y la indecencia de los subhumanos? Ojalá nunca se reproduzca. Y termina su crítica objetiva con que yo lo saqué de nazi con un video mío que no tiene nada que ver con los nazis. Argumentos del siglo, señores. Esta es la clase de crítica a mi canal con la que tanto ustedes concuerdan. Podrá ser porque no tienen argumentos reales para atacar mi canal y por ello solo pueden quejarse de mierda superficial como mi voz o el hecho de que los hago sentir mal porque no endulzo mis críticas. Si ese es el caso, habla muy bien de mi contenido y muy mal de mis haters, los cuales son incapaces de formular un solo argumento. What's this money if you ain't gonna break the mold?